Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero, como siempre, antes que nada, agradecerles a todos aquellos que me conceden el privilegio de seguirme en este programa y en el resto de las redes por el apoyo que eso implica y significa para mí, y exhorto a aquellos que aún no lo han hecho, pero que me siguen en otras plataformas de las redes como Twitter, hoy X, que por favor se unan a este esfuerzo de comunicación. Mire, en el día de hoy, en esta nueva versión del programa, yo estoy prácticamente obligado a referirme a un solo tema, que tiene que ver, por supuesto, con la cuestión de la reforma. Como todos ustedes saben, el país lo sabe a la perfección, no es necesario entrar en detalles sobre el mismo. El presidente de la República, abrumado por las protestas que se habían expresado principalmente en forma de cacerolazo durante 6 días, imponiendo un récord en esa modalidad de protesta en la República Dominicana, decidió, evidentemente, por esa presión, retirar una reforma fiscal que, si bien había sido muy publicitada por el gobierno dominicano, el presidente se dio cuenta de que imponerla en la forma en que el gobierno entendía que debía establecerse o imponerse en el Congreso, decidió evidentemente, forzado por la circunstancia, anunciar al país en una comparecencia el sábado pasado anunciar el retiro de esa reforma al Congreso de la República, del Congreso de la República. Pero el presidente de la República, como es bien conocido, no presentó una alternativa a esta decisión. Y entonces a eso es lo que me voy a referir, las consecuencias de haber tenido esa reforma y las consecuencias igualmente negativas de no tener ningún tipo de reformas en momentos en que el país está necesitado de ella por la situación financiera y económica que atravesamos. Vamos a dedicarle el programa a esa cuestión, a ese tema, por la importancia y la trascendencia que tiene, no solamente para la vida económica del país, sino también para la vida social y política de la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en el escritorio de Miguel Guerrero. Como ya le había dicho en el segmento anterior de presentación del tema de esta nueva versión del programa, voy a referirme exclusivamente al tema de la reforma fiscal. Bueno, no es necesario que yo entre en detalles para entrar en el fondo del programa de hoy, de todos los antecedentes que ha tenido, porque ya lo expliqué parcialmente en el segmento de presentación del tema. Pero la verdad es que el país ha quedado sin reforma, no hay un proyecto de reforma, y en la semanal de esta semana el presidente de la República dijo que el gobierno no tiene ningún otro proyecto de reforma y que evidentemente la posición que el gobierno exhibió, que el presidente exhibió en esa semanal, en la semanal del lunes, parecía distanciarse mucho del contenido y de la intención oficial del gobierno, de la locución muy breve de 5 minutos y algunos segundos que el presidente pronunció el sábado anterior, es decir, 2 días anteriormente, para anunciarle al país su decisión de retirar el proyecto debido a que el país no había acogido, como el gobierno pretendía o el gobierno deseaba, esa propuesta de reforma fiscal. Y la pregunta que ha surgido ahora es, ¿qué pasará ahora? ¿Qué sucederá?
nos quedaremos sin reformas. Si nos vamos a quedar sin reformas, es evidente que la reforma no era tan necesaria como el gobierno entendía que era. El problema es que en la locución del sábado el presidente dio a entender, y fue muy elogiado por esa decisión, el presidente dio a entender que iba a tratar de conciliar aquellos puntos conflictivos del proyecto de reforma con el resto de la sociedad dominicana. Que no iba a ser solamente una decisión unilateral de su gobierno, sino que iba a tratar de conseguir que esa reforma tan necesaria según los economistas y el propio gobierno e incluso gran parte de la oposición, pero no en los términos que había sido planteada en ese proyecto, esa reforma tenía que ser renegociada, reencauzada y para tratar de eliminar aquellos puntos que resultaban conflictivos y que obligaron prácticamente al gobierno a tomar la decisión de retirarla del Congreso. Mire, ¿qué seguirá ahora? Y yo voy a tratar de fijar mi opinión, que no es una opinión quizás tan autorizada como la de los economistas que se han pronunciado en contra y a favor de esa reforma, sino es una opinión basada en la lógica que se desprende de las informaciones ofrecidas por el gobierno dominicano cuando hizo pública los detalles de las reformas, del contenido de una reforma que recibió un repudio casi unánime de la sociedad dominicana. Algunos economistas de la categoría del licenciado, el doctor Andy Dawager, y de la licenciada Mercedes Carrasco, José Alfredo Guerrero y muchos otros han dicho muy claramente que en vista del elevado porcentaje de inflación o de evasión que existe, perdón, no inflación, sino evasión que existe en el ambiente nacional, toda reforma debe tratar de ir dirigida a reducir en la medida de lo posible ese alto nivel de evasión fiscal. ¿Y por qué yo digo alto nivel de evasión fiscal? No estoy dando una cifra antojadiza. Me voy a referir específicamente a lo dicho por el ministro de Hacienda, que ha sido el portavoz del gobierno de esa reforma. En la reunión presidida por el presidente, en la que habló el señor Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, para dar a conocer el contenido de la reforma retirada ya por el gobierno del Congreso de la República, apenas unos cuantos días después de haberla presentado, debido a la reacción casi total que recibió de la comunidad política y de la comunidad nacional en sentido general, esa evasión alcanza más del 50%. Según el ministro de Hacienda, y no son cifras extraoficiales, sino oficiales, porque fueron ofrecidas en una reunión, en un meeting oficial del gobierno dominicano, ante toda la prensa nacional y por supuesto ante un escenario nacional como es la semanal de los lunes del presidente Luis Abinader. El señor Vicente dijo que la evasión en el ámbito de la persona jurídica, es decir, del ambiente empresarial, alcanza un 62%. Que esa evasión entre las personas físicas, es decir, entre usted, entre yo, entre todas las personas que usan dinero y compran bienes y servicios en la República Dominicana y están obligados por ello a pagar los impuestos que se establecen a cada una de esas categorías de la economía nacional, alcanza a un 50%. Y que la evasión en el ITEVI, que en lo adelante, una vez aprobada esa reforma, se llamará IVA, impuesto al valor agregado, como en el resto de la comunidad internacional, prácticamente, esa evasión alcanza un 47%. Si se suma, como ya he dicho, he hecho un ejercicio aritmético. Si se suman todos esos porcentajes de evasión, se divide entre las tres categorías, es decir, persona jurídica, persona privada, persona física y EITEVI, que más tarde se llamará IVA.
nos encontramos con que el gobierno, el Estado dominicano, el gobierno dominicano en particular, solo capta el 46% de los impuestos establecidos en la República Dominicana. Entonces, cuando uno descubre o uno se le informa a la sociedad dominicana el alto porcentaje de la evasión, uno tiene que entender que el país no necesita más impuestos, porque esos impuestos, lo que de alguna manera, si no se controla la evasión, la lógica supone o la lógica indica que la evasión será aún mayor y que le estamos aumentando el terreno a los evasores para que puedan actuar más libremente de lo que han actuado hasta ahora. De manera pues que si necesitamos una reforma que tenga que ver con lo fiscal, con lo económico, tiene que estar prioritariamente diseñada para mejorar la administración tributaria, es decir, mejorar dramáticamente casi un 100% la capacidad del sistema tributario, de la administración tributaria para captar los impuestos que no es capaz de captar hasta ahora o que no ha sido capaz de captar hasta ahora. De manera pues que yo insisto en que aumentar los impuestos, por más necesario que sea aumentar la presión tributaria, no ganamos nada con castigar más a la población que sí paga impuestos y no hacer ningún esfuerzo, no desplegar ningún esfuerzo para tratar de reducir la capacidad de evasión de aquellos sectores que han estado robándole al Estado y robándole a la sociedad dominicana los impuestos que sustraen, el dinero que le sustraen al Estado, negándose a pagar o entregar el dinero que le corresponde por concepto de impuestos. Entonces, yo creo que eso es un elemento fundamental y necesario para ya descartar la posibilidad de una reforma. Pero de todas maneras la reforma va a venir. Y el problema porque el país está necesitado de esa reforma. Pero no de la reforma que se presentó y que que obligó prácticamente por las presiones populares, obligó al presidente de la República, muy abrumado como se vio en aquella intervención televisada y transmitida a todo el país en una cadena nacional de radio y televisión y por las redes incluso, en que el rostro del presidente se veía abrumado por las presiones que el gobierno había recibido, que lo obligó esa noche o ese día a desistir de esas presiones o a desistir de las razones por las cuales esas presiones habían acaparado la atención del país. Señores, el cacerolazo no es un método nuevo ni se ensayó por primera vez en la República Dominicana en ocasión de este intento de reforma ya prácticamente retirado del ambiente congresual. No, todos los gobiernos desde finales del siglo pasado han recibido en alguna oportunidad alguna forma de protesta similar al cacerolazo. Pero nunca se vio un país tan decidido a protestar a través de ese método pacífico y científico, evidentemente, por el efecto que tiene en la mente, en la psique de los gobiernos. Nunca se había hecho de una forma tan prolongada. Fueron 6 días consecutivos que en los sectores incluso de más alto nivel de ingresos en la República Dominicana se oyó este ruido ensordecedor de cacerolas, de miles de cacerolas sonando a partir de las 8 de la noche hasta por 10 y 5 minutos cada noche de domingo al viernes, que obligó al sábado al presidente de la República a decir no más, por favor, voy a retirar este proyecto de ley en vista de que no ha recibido la acogida que yo esperaba de ustedes. Que fue a mi modo de ver una decisión inteligente, porque el presidente desechó de esa manera un elemento de conflicto del ambiente político nacional que iba a seguir incidiendo en sus niveles de aceptación pública, que son hoy muy diferentes a lo que existían
apenas el 19 de mayo de este mismo año, cuando el presidente ganó con una abrumadora mayoría contra el resto de la oposición política dominicana la reelección presidencial para un segundo mandato. De manera pues que yo creo que lo que cabe esperar ahora es que el presidente de la República, ya liberado de la esclavitud que supone esa negativa a pagar un costo político por una medida necesaria, como es el caso de aquellos presidentes que se aferran al poder. Ya el presidente Abinader propició una reforma que prácticamente lo inhabilita definitivamente por el resto de sus días para aspirar nuevamente a un tercer mandato constitucional, sea consecutivo ahora en el 2028 o en cualquier momento, muchos años después, porque él es un hombre muy joven todavía que va a salir con apenas 60 años de edad después de haber ejercido el poder durante 8 años. De manera pues que yo pienso que ahora lo que cabe es tratar de encontrar vías de entendimiento entre la comunidad política, el gobierno, la oposición, los sectores empresariales que tienen que ser escuchados porque su opinión es muy importante, porque son ellos los que producen, generan la riqueza, que crean y fomentan el crecimiento económico del país. No nos engañemos, señores. No es la acción del gobierno, aunque las medidas del gobierno y la acción del gobierno propicie un ambiente de crecimiento de la economía, pero la riqueza no la genera el gobierno. La riqueza la generan los individuos, las empresas nacionales, con su trabajo, con la creación de nuevas oportunidades, con su inventiva, con su imaginación y con su trabajo y esfuerzo. De manera pues que lesionar esa capacidad de creación de riqueza en la República Dominicana, a lo sumo será paralizar el crecimiento, logrará paralizar el crecimiento y crear un ambiente evidentemente, de frustración y de pobreza paulatina en la República Dominicana. Yo creo que lo que se impone ahora es que el presidente de la República ejerza su liderazgo, que invite a la oposición a unirse, que invite a la oposición. No a la oposición como un ente amorfo, que invite a los líderes de la oposición, a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, a sentarse juntos en el Palacio Nacional, no en un aula universitaria, ni en una iglesia, ni en un ambiente sindical, sino en el Palacio Nacional, donde se toman las grandes decisiones que cambian o retroceden a un país. Entonces, para que cada uno aporte lo que entiendan que necesitan una reforma que ellos entienden que es necesaria, pero no en la forma en que fue ya presentada, para que el país pueda realmente, el país pueda apaciguarse, que ya no exista ese temor a que la voluntad unilateral del gobierno imponga una reforma o imponga acciones y medidas de carácter económico y político que frustren a la sociedad dominicana, que paralicen el crecimiento de la economía y que prácticamente contribuyan a crear más incertidumbre de la que ya existe. De manera pues que yo creo que ese liderazgo es necesario. No es Leonel Fernández ni Danilo Medina quien pueden a su alrededor crear un ambiente de negociación sano, porque son oposición y a ellos no les corresponde ejercer ese liderazgo, es al presidente de la República. Y yo pienso que el presidente de la República debe olvidarse, porque lo que está en juego es su prestigio y el gobierno que él encabeza. Debe olvidarse muchas veces del tema partidario y tiene que saber que un país, para que marche bien, tiene que haber cierta coincidencia entre el gobierno y la oposición, porque no puede haber una democracia fuerte sin una oposición mucho o tan fuerte como el gobierno. Y eso no es un planteamiento personal mío, ya eso lo dijo hace siglos el ex primer ministro británico Benjamín Disraeli. Necesitamos aquí en el país una oposición formidable que actúe dentro de un marco legal y que actúe con la suficiente libertad y oportunidades para que esa oposición enriquezca al gobierno y enriquezca al país.
En una democracia no funciona sin oposición, de manera pues que destruir la oposición equivale de alguna manera a destruir la democracia. Vamos a hacer una pausa, seguimos después de ella con más del contenido de hoy, que tiene que ver exclusivamente sobre el tema de la reforma fiscal. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Voy a ser muy breve en este último segmento y quiero insistir en mi punto. Es necesario que haya cierta conciliación entre el gobierno y la oposición, los sectores empresariales y todas las fuerzas vivas del país para que de ellos resulte una reforma fiscal que todo el mundo entiende que es necesaria para aumentar la presión tributaria, es reducir al mínimo la evasión fiscal, que es lo que tiene apretujada y lo que tiene realmente aprisionada todo esfuerzo dirigido a mejorar la capacidad recaudatoria del Estado Dominicano. Y no es posible, y entiendo y sigo insistiendo en que no es conveniente y no es justo que el gobierno insista o siga insistiendo en otra modalidad de reforma e imponerle al pueblo dominicano más impuestos mientras no hace nada o hace muy poco para reducir los altos niveles de evasión que le permiten, que le impiden al gobierno captar los impuestos que establecen las leyes dominicanas y que solo tiene la posibilidad, como lo ha dicho el propio ministro de Hacienda, de captar menos de un 50% de todos los impuestos establecidos por las leyes dominicanas. De manera pues que yo pienso que es una obligación moral y es una obligación ante el país del presidente de la República ejercer su liderazgo para convocar a todas las fuerzas vivas del país y tratar a través de ese esfuerzo acercarnos a un modelo de reforma que sea lo más conveniente y menos agobiante para la sociedad dominicana y que pueda realmente darle al Estado dominicano, al gobierno actual y a los que vienen después, el suficiente capacidad para captar todos los recursos sin necesidad de sobrevivir y de, diría yo, de sostener el crecimiento económico dominicano como ha sucedido hasta ahora a través de un endeudamiento creciente que en algún momento nos enseñará su cara horrible, su cara fea, porque ningún país puede progresar y puede aumentar su capacidad de crecimiento sobre la base de un endeudamiento permanente que llega un momento en que supera, como ya parece que está sucediendo en la República Dominicana, la capacidad del país para seguir haciéndolo. De manera pues que lo que se espera ahora es que el presidente ejerza ese liderazgo moral y político que le confiere o le otorga su condición de primer magistrado de la nación para convocar a todas las fuerzas vivas del país y a través de ese esfuerzo alcanzar el nivel y el modelo de reforma fiscal que el país realmente necesita sin zaherir en la estabilidad de ninguno de los sectores
de la sociedad dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero en la próxima entrega de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces.